Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Qué gusto poder saludarte y desearte lo mejor en este día. Recuerda que hay algo mejor cada día para tu vida y es por medio de una amistad con Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tiene un amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Así que recuerda que en todos esos momentos, a cual piensas que eres lo peor, piensas que eres totalmente no amigable, hay alguien que quiere ser tu amigo y se llama Jesús. Jesús quiere lo mejor para tu vida y por eso Él nos ama. Él nos ama, tiene un amor in, de la cual no puede ser explicable, pero podemos ver que en todas las amistades que tenemos muchas veces nos fallan, pero Jesús nunca va a fallar. En la entrevista de la semana tenemos aquí en pantalla a una gran amiga muy conocida a nivel de Latinoamérica, directamente desde Panamá, y bueno, y de sangre cuna. Tenemos aquí a Jocabet Solano. Gracias, Joaquí, por estar acá compartiendo en el programa Mi Historia con la Palabra de Dios. ¿Cómo estás, Joaquín? Bueno, muchas gracias, Carlos, porque aparte de amigos somos primos y pues contenta de estar aquí en este programa Mi Historia con la Palabra. Es un programa que anima y desafía a muchas y a muchos a seguir contando sus testimonios y experiencias de su relación con la palabra de Dios. Y creo que esto es muy importante en este tiempo. Siempre es importante compartir esas buenas nuevas que uno vive con Dios. Gracias por estar acá. Y bueno, a todos los que nos sintonizan por medio de YouTube y Spotify, estamos aquí en una conversación con Jocabet Solano, Joaquín, como de cariño le digo, ya por muchos años conociendo, y igual de la cual hemos llevado un trabajo dentro del movimiento estudiantil, como es la comunidad de estudiantes cristianos. Y bueno, Joaquín, para que nos puedas contar a cada uno de nosotros y los que nos están escuchando y viendo en las redes sociales, ¿cómo conoces a este gran hombre llamado Jesús en medio de tu vida? Sí, bueno, nací en un hogar que seguían a Jesús y siguen a Jesús. Mi papá y mi mamá decidieron seguir a Jesús cuando eran muy jóvenes. De hecho, mi mamá cuando era una niña como de 7 años, y mi papá un joven de 21 años. Entonces ellos se conocen en la iglesia bautista, en la primera iglesia bautista que quedaba antes en Caledonia, y allí se hacen amigos, novios y luego se casan. Entonces, en mi caso particular, tuve la bendición y la experiencia de escuchar sobre Jesús desde muy pequeña y a la edad de los 9 años, un día en una predicación que justo mi papá estaba haciendo, invitó a los niños y a las niñas que querían tomar la decisión de seguir a Jesús y conocerle, a pasar adelante y yo pasé. Creo que sí es cierto que hice muchas veces la oración de conocer a Jesús, pero en este camino, mi primera relación con Jesús fue en la familia, fue a través del estudio bíblico con mis padres, con mi mamá, con mi papá, fue a través de la iglesia Cristo de Aniquín Cunanega que pude tener mis primeros acercamientos, pero obviamente como es un camino de la vida, seguimos conociendo a Jesús y seguimos diciéndole sí todos los días al llamado. Entonces mi experiencia en particular fue de esa forma y pues más que nada en la casa. Así es, desde niña vienes ah, escuchando historias, viene, me imagino, aprendiendo versos de memoria, todo lo que has aprendido por medio de tus padres. Y bueno, gracias a Dios por a aquellos que han podido tener esta bendición de poder nacer en un hogar cristiano, igual que es en el caso mío. Y bueno, me imagino que has tenido todo un proceso hasta el día de hoy, y en medio de ese proceso, hoy día sirves en un ministerio llamado Memoria Indígena. Entonces,
Para, para aquellos que no saben qué es memoria indígena, cuál es el objetivo, cuéntanos a todos. Sí, como bien indicas, el camino de seguimiento de Jesús es un camino de procesos. Nos permite, al encontrarnos con Él y Él realmente encontrarnos a nosotros y a nosotras, nos permite tener una vocación de vida a la cual somos llamados como hijos e hijas, amados y amadas por Él, pero ese amor hacia nosotras y nosotros nos permite también reconocer nuestro propósito de vida en el camino, ¿no? Como los caminantes de Maús. Entonces, memoria indígena surge en ese camino de búsqueda, de encuentro, de preguntas y aún de incertidumbres, porque parte del caminar cristiano también está lleno de incertidumbres que nos permiten vivir la fe en esa incertidumbre. Y memoria indígena surge porque en la región de Abya-Yala, es decir, de América Latina, Abya-Yala como el pueblo cuna reconoce al continente de América, habían preguntas con hermanos y hermanas indígenas. Hicimos una consulta en el 2015 en Perú, en Lima, Perú, donde la pregunta era la siguiente: ¿de qué manera podemos servir mejor a las comunidades indígenas en el Abya-Yala, es decir, en América Latina? Y porque sabemos que hay muchos ministerios, hay organizaciones, hay iglesias que trabajan con y en las comunidades indígenas en el Abya Yala, pero una de las cosas que queríamos hacer era servir en un espacio donde todavía no había mucho trabajo. Y cuando hicimos las consultas con pastores, misioneros y laicos, ellos y ellas comunicaron que uno de los temas que realmente necesitamos profundizar es el tema de escuchar las memorias de las comunidades indígenas, desde su fe cristiana y su identidad indígena, de cómo la buena noticia de Jesús ha impactado sus comunidades, pero también cómo han sido las misiones y allí desde las voces indígenas. Porque cuando uno hace un recorrido en las bibliotecas cristianas y hace un recorrido aún en Google sobre literatura indígena cristiana, hay muy poco. Existen, obviamente sí, y existen más de hermanos no indígenas que escriben sobre las comunidades indígenas cristianas, pero no necesariamente de las propias voces de los y las hermanas indígenas. Esto nos hace reconocer la importancia de este replanteamiento misionológico, en el sentido de que contar las historias desde las propias voces también es un valor del reino de Dios en el tema de la justicia, de escuchar las propias voces y escuchar las voces de los mismos protagonistas de el reconocimiento y la aceptación de esta buena nueva. Entonces, como memoria indígena, nuestro desafío es acompañar a las iglesias indígenas, a líderes indígenas que quieran comunicar, que quieran escribir, que quieran contar, que quieran hacer arte de su historia en la iglesia, en su comunidad de fe, desde su experiencia como pastores, de cómo el Evangelio de Jesús ha impactado sus comunidades. Pero por otro lado, reconocemos también la importancia de que muchas veces en algunos contextos indígenas y no indígenas, lamentablemente todavía ha habido una teología colonial y una misionología colonial. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los misioneros y no todos los teólogos, pero muchos, sin algunos con una buena intención y otros a lo mejor no con una buena intención, han impuesto sus formas de entender a Dios desde su cultura y que es parte de lo que vivimos, pero muchas veces han predicado la cultura como en la buena noticia y por lo tanto han impuesto sus conocimientos sobre los pueblos indígenas. Entonces, cuando hablas con las comunidades indígenas, no necesariamente cristianas, sino de manera general, muchas veces hay rechazo a las iglesias porque se ve como la iglesia como enemigo de los identidades y los saberes de los pueblos. Y eso tiene que ver con una memoria histórica por la invasión europea hacia Via Yala. Entonces, todo esto todavía repercute y otras cosas que podemos profundizar, pero sé que me agarraría mucho tiempo. Entonces, así que trabajamos también encuentros interculturales de teología, de cómo nuestros mismos hermanos y hermanas pueden hacer teología desde su identidad y de su identidad como indígena, pero haciendo un entretejido con la fe en Jesús. De esta manera podemos tener una teología más autóctona, más contextualizada
y una teología que realmente surge de las venas de los pueblos indígenas. Qué interesante lo que nos cuenta lo que es memoria indígena. Y a todos los que nos acaban de sintonizar por medio de YouTube y Spotify, estamos aquí hablando con Jocabet Solano, quien es la directora ejecutiva de memoria indígena aquí en Panamá. Joaquín, una anécdota, sé que no está aquí en este plan, pero una anécdota que te ha marcado desde el momento en que comenzaste a estar a full time con memoria indígena, de tanto estos viajes que Dios te ha permitido tener, uno de esos tantas anécdotas que hay, donde que nos puedas contar qué te ha marcado en este caminar ahora con memoria indígena, que nos puedas contar. Gracias, Carlos, porque me permites contar un poco la experiencia en las comunidades, ¿no? Bueno, tengo muchas experiencias en las comunidades indígenas, pero una de tantas, pues quiero resaltar dos. Una tiene que ver con el pueblo Misak, eso queda en Colombia, en el Cauca, en el Valle del Cauca, Colombia, en Cali, específicamente en Silvia. Justamente en estos días, muchos hermanos y hermanas indígenas en Colombia estaban protestando y están protestando, ¿no? Entonces, creo que recordarles en oración. Pero en el encuentro que tuvimos en esta comunidad hicimos un taller sobre memoria, historia, y parte importante de este taller yo creo que es lo que las hermanas y los hermanos expresan. Y una de las expresiones de ellos en los talleres es la importancia de tener estos espacios seguros para hablar de su identidad y de su fe sin tener que ser censurados. Porque lamentablemente en algunos contextos eclesiásticos, y no todos, en algunos contextos podemos ver que muchas veces se rechaza las ceremonias, los rituales de los pueblos indígenas sin conocer esos rituales y esas ceremonias. Es decir, hay prejuicios negativos muchas veces en algunos contextos eclesiásticos sobre algunas ceremonias y se rechaza por el hecho de creer que esto es satánico o es pecaminoso y no puede tener una relación con la fe cristiana. Y algo que me interesa mucho, nos interesa como memoria indígena, es escuchar cómo nuestros pueblos indígenas viven la vida diaria, es decir, la cosmovivencia. Entonces, para mí es importante escuchar hermanos que digan, en espacios como este, seguro podemos contar nuestros relatos de cómo nosotros todavía a veces vamos donde el médico tradicional a pedir una planta medicinal para que nos cure. Pero si nosotros decimos eso en la iglesia, nos van a decir que no, que esto no es chamanismo, ¿no? Y muchas veces se tiene una idea errónea por el desconocimiento. Por otro lado, el poder decir qué significan sus ceremonias y verlo de con una nueva mirada, es decir, el Evangelio nos da una reconfiguración de la vida. Esto significa de que aún nuestros rituales muchas veces desconocidos pueden ser reconfigurados a la luz del Evangelio. Es decir, de qué manera podemos ver estos rituales que los rituales se construyen porque un pueblo decide vivir la vida de una manera y va solidificando estas formas de vida de tal manera que todavía el pueblo lo recuerda. Entonces, no solamente los pueblos indígenas tienen rituales, todos los seres humanos tenemos rituales. Por ejemplo, el Día de la Madre es un ritual, es una celebración que se celebra a nivel mundial. Pero si haces una ceremonia específica en un pueblo indígena, a veces la gente no lo ve como distinto. Entonces, que las personas puedan hablar sin tener que ser censurados, me parece que es también la libertad que nos trae el Evangelio y la buena noticia. Y yo sé que hay muchas dudas muchas veces porque uno preguntaría, y bueno, si la cultura tiene aspectos negativos y positivos, bueno, es obvio que todas las culturas, pero no podemos juzgar una cultura sin conocer. Yo creo que es algo que implica en la misionología de lo que Jesús nos invita, conocer al otro y conocer el universo simbólico de otro pueblo para reconocer también cómo esta buena noticia ha estado presente en este pueblo. Y bueno, no podemos hablar de Jesús sin los rituales del pueblo judío. Entonces, los pueblos indígenas también tienen sus propios rituales que lo hacen específico ser de ese pueblo.
Y por otro lado, por ejemplo, una vez una consulta con una hermana Aymara de 70 años, más o menos, de 70 a 80 años, me interpeló muchísimo porque ella hablaba muy fuertemente de la iglesia evangélica y de la iglesia católica, de cómo son enemigos de nuestros pueblos. Y claro, yo como evangélica protestante me quedé un poco impactada por su discurso porque me preguntaba un poco qué le hace a la hermana decir esta realidad que de repente yo desconozco. Entonces a veces podemos los cristianos vivir en una burbujita y creer que pues que todos nos ven como buena gente, ¿no? Para ponerlo en estas palabras, pero hay un contexto donde no nos ven así, donde nosotros somos enemigos, donde nosotros somos lo que rompemos al pueblo, lo que traemos divisiones, y hay muchas historias así. Entonces, a mi pregunta a Dios fue, ok, escuché a esta hermana que dijo esto y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer de tal manera que podamos tener reconciliación en las comunidades indígenas donde la fe cristiana es vista como enemigo? Y yo creo que el Evangelio de Jesús trae reconciliación, pero muchas veces en las comunidades indígenas también puede haber divisiones, en el sentido de que si la comunidad entiende la forma de vivir de una manera y los cristianos lo entendemos de otra manera, la pregunta es cómo podemos convivir juntos, porque si el Evangelio trae reconciliación y lo que hay pugnas, no solamente por el Evangelio, sino las pugnas por el entendimiento de cómo se vive el Evangelio, entonces debemos replantearnos estas preguntas en la misión. Y bueno, para mí esto ha sido testimonios que me han invitado a crecer. Wow, maravilloso el poder tener toda esta experiencia en el mismo campo, no solamente escuchar, sino vivirlo y poder estar en muchos lugares donde Dios te ha permitido estar. Y a todos los que nos están escuchando, eh, bueno, es algo maravilloso poder cantar en el dialecto o idioma de la cual uno nace, no solamente ya sea en inglés o español o francés, que son los idiomas a nivel mundial, sino poder cantar junto con nuestros hermanos indígenas en su dialecto, poder disfrutar de su comida, poder disfrutar de todo lo que ellos viven diariamente, ya sea por lo menos yo, que soy cuna, no nací en Cunayala, pero cuando conocí la isla, fue maravilloso poder compartir con mi gente que no pude tener esa experiencia desde niño, nada de eso. Y y poder compartir con mi gente fue totalmente maravilloso y a la misma vez de la cual también me ha permitido compartir con otros grupos indígenas es totalmente bien, una bendición totalmente grande de poder escuchar sus historias y el avance de lo que el Señor está haciendo en muchos pueblos indígenas. Joaquín, una, quizás una pregunta viene siendo, bueno, pero yo no sé cómo hablar en el dialecto, yo no sé cómo eh, interactuar. Ahora, no sé cómo se hace, quizás porque en este momento sé Juan 3:16 o algo así, pero ¿cómo puedo acercarme a un grupo indígena, cómo se puede compartir el Evangelio? Danos una idea, algunos tips que se pueda, por lo menos, ya sea que el Señor nos permita tener un viaje e ir a un lugar de un pueblo indígena, ¿cómo podemos llevar a cabo el Evangelio con ellos? Sí, es una pregunta importante porque l- casi todos los cristianos y cristianas anhelamos compartir el Evangelio a otras comunidades, a otros hermanos, familias. Y yo creo que una de las maneras, antes de dar algunos tips, es también hacer una deconstrucción un poco de qué significa la evangelización, ¿no? Porque a veces hacemos una confusión de evangelización y proselitismo, ¿no? Del proselitismo es cuando uno va a una comunidad y pues su enfoque es simplemente decir como Jesús murió en la cruz y tú eres pecador y necesitas aceptar a Jesús.
Y este es parte, sí, del mensaje del Evangelio, pero no estoy hablando del mensaje como tal, sino de las formas que a veces nosotros vemos al otro cuando vemos a una persona, a una comunidad desde una manera de instrumentalización. Es decir, mi tarea es que ellos conozcan este mensaje rápido y que pues tomen una decisión. Pero si conocer a Jesús involucra la vida entera, es decir, que seguir a Jesús involucra que afecte la totalidad de las dimensiones del ser humano y por lo tanto de serse en la comunidad, esto implica que necesitamos también tomar con mucha madurez y con profundidad qué es comunicar la buena noticia y qué significa esto en la vivencia y no solamente en una teoría que se expresa rápidamente como fórmula mágica para que alguien diga si aceptó a Jesús. Y lo digo con mucho respeto porque obviamente yo soy evangélica y he estado en distintos procesos de mi vida cuando hablamos de evangelización, ¿no? Entonces, primero yo creo que habría que tener esa capacidad de discernimiento para reconocer la gracia de Dios en las comunidades indígenas. Porque por otro lado, lo que sucede muchas veces es que cuando uno va a una comunidad indígena, uno piensa, esta gente está perdida. Bueno, esto estoy hablando del lenguaje evangélico, ¿no? Está perdida, no tiene a Jesús, y a veces por tener esta mirada nos perdemos de este reconocimiento de la gracia de Jesús en las comunidades. ¿Qué significa? Que como Jesús existe antes que nosotros existiéramos, y pues Pablo habla de la preexistencia de Cristo, podemos reconocer que esta buena nueva está en toda la creación. Ese chalón de Dios está presente en la creación entera, es decir, lo podemos ver en los cielos, cuentan la gloria de Dios, lo podemos ver en los animales, cuando Dios crea los animales dice que esto fue bueno y bueno en gran manera. Entonces, frente a esta perspectiva podemos reconocer que si Dios está presente en la creación y la buena nueva es el chalón de Dios para toda la creación, entonces los pueblos indígenas tienen este legado precioso en la impronta de quienes son porque son parte de esa creación. Entonces, primero reconocer esa gracia. ¿Cómo lo reconocemos? Cuando también somos interpelados por otras formas de vida que son tan distintas a las nuestras. Yo soy cuna y tú también, pero obviamente somos cunas que vivimos en la ciudad y por lo tanto tenemos mucho de la cultura occidental en nuestras formas de vida. Y para poder hablar de esto, por ejemplo, decir que en nuestras formas de vida más occidentalizadas, podemos reconocer que hay mucho individualismo exacerbado en nuestras propias formas de vida y en las comunidades de fe cristiana. ¿Qué significa eso? Que a veces no podemos ver cómo estas formas de vida pueden permear nuestras formas de ser y por lo tanto tenemos que ser interpelados por la buena noticia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los pueblos indígenas? Porque los pueblos indígenas tienen formas de pensar de su núcleo ético-mítico, es decir, de su forma de construcción de la vida distinta. Por ejemplo, una vida comunitaria. Y esta vida comunitaria planteada desde un etos de vida que le hace reconocer la importancia de todos en una comunidad. O sea, cuando uno llega a una comunidad indígena y viene de la ciudad, por ejemplo, con otras formas de pensar, uno tiene que tratar de pedirle, no tratar, sino pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para ver estas formas de vida que nos interpelan y que son expresiones de la buena noticia, es decir, que son semillas de la buena nueva del Evangelio. Teniendo esto en cuenta, entonces, algunos tips, pues es importante entonces aprender a conocer al otro porque, y eso es básico cuando vemos a Jesús conociendo al otro, cuando se encuentra en diálogo con el otro, cuando sabe lo que vive el otro. Y claro, Jesús es Dios y uno dice, bueno, Jesús sabía y conocía los pensamientos de los demás, pero ¿cómo nosotros como seres humanos podemos conocer los pensamientos de los demás? O probablemente no voy a leer tu mente, pero eso significa el conocer y conocer significa saber por qué un pueblo hace esto, se comporta de esta manera, cuál es la situación que vive, qué significan sus ceremonias, qué significan sus ritos, qué nos dice la lengua del pueblo, el idioma de su pueblo, cuáles son sus celebraciones, qué les duele, cuál es su memoria, qué le ha pasado en los últimos años con relación a los estados y los gobiernos, lo han oprimido, cuáles son, por qué este pueblo está viendo de esta manera su crisis, etcétera. Esto significa conocer. Y esto no se da de la mano de un día, sino es un proceso para conocer. Por otro lado, yo creo que la pregunta que nos planteamos es, ¿y cuál es la buena noticia para esta comunidad? Sí, yo sé que la buena noticia es Jesús,
pero de Jesús, ¿cuál es la buena noticia para esta comunidad? Yo creo que es importante también hacer un replanteamiento de la salvación, porque muchas veces en nuestra iglesia se practica o se predica la salvación individualista, o sea, yo acepto a Jesús y soy salva, ¿cierto? Pero los pueblos indígenas tienen un pensamiento sobre la armonía y que muchos le llaman el buen vivir, es decir, hay desequilibrio y hay equilibrio. Entonces, hay un planteamiento muy interesante desde una teología indígena sobre una salvación más comunitaria, más cósmica, y que aún está presente en la Biblia cuando Pablo habla acerca de que Jesús va a reconciliar todas las cosas en él, y que esta reconciliación es cósmica. Eso es lo que dice el libro de Colosenses 1. Entonces, cuando pensamos un poco en esto, entonces reconocemos de cómo podemos nosotros también releer el pasaje bíblico a la luz de una convivencia indígena que nos da unos desafíos enormes a la hora de una construcción también de una teología que nos permite entonces vivir nuestra fe en una forma de comprensión de una salvación más cósmica. Y yo creo que allí obviamente habría mucho más que decir, pero estos son como algunos desafíos quizás enormes, pero que si en el proceso uno pudiera decir, pues conocer y luego reconocernos, conocer a los otros pueblos, pero reconocernos qué significa. O sea, yo me veo en el otro y el otro se ve en mí. Entonces hay un diálogo y eso era lo que hacía Jesús. No es que Jesús hablaba con el otro y estaba separado, sino que al conocer al otro y a la otra, se reconocían entre ellos. Entonces en este reconocimiento había impacto de transformación. Y yo creo que esto es parte de la tarea misionológica para aprender desde las comunidades indígenas una teología y una misión que se acerque más al corazón de los pueblos indígenas. Así es, totalmente de acuerdo de lo que, y aquí veo a lo que llegué en conclusión hace muchos años atrás de que todos somos misioneros, todos debemos de ser misioneros en cualquier campo. Y es por decir, la primera decisión que tuve que ponerme era reconocer de que soy pecador, pero también otra decisión muy importante es de que soy un misionero, no solamente porque vaya a, a África, no solamente porque voy a trabajar con ministerios estudiantiles o porque estoy dentro, digamos, de ir hasta fuera de mi país, sino que en el lugar donde estemos, ya sea en medio de la profesión, como ingeniero, como doctor, e igualmente así como aquel albañil, en medio de todo esto puedo llevar a cabo la obra de poder llevar las buenas noticias y de la cual veo en la palabra de Dios que en ninguna parte me dice eh, acepta al Señor. Más bien veo a un Jesús que dice, tu fe te ha salvado luego de poder conocerle, luego de poder vemos todo este encuentro con la samaritana, de una conversación, y de la cual samaritano y judíos no se llevaban bien, y muchos y muchas otras historias que podemos ver dentro de la palabra, y veo a un Jesús ahí totalmente que quería conocer a la gente. Y así mismo nosotros podemos llevar a cabo también el poder comunicar buenas noticias en un mundo lleno de caos hoy día, que escuchamos en las noticias distintas problemáticas, distintas situaciones de la cual necesitan esperanza o necesitan alguna solución para sus vidas en medio de su salud u otra situación dolorosa que esté sucediendo en estos momentos, pero podemos ver que en Jesús hay esperanza, en Jesús hay reconciliación, Jesús anhela cada día de que estemos unidos, y uno de estos valores que has compartido, Jorge, y a todos los que nos escuchan por YouTube y Spotify, la petición de Jesús prácticamente era de que estemos unidos, de que vivamos en comunidad, tengamos un mismo sentir, y algo que he podido ver en los grupos indígenas y en otros grupos étnicos, la importancia de lo que es la comunidad entre ellos, y es realmente algo valioso dentro también que como creyentes podamos estar unidos cada día más para así ser de ejemplo a la sociedad en la que vivimos.
Este programa tiene que ver con mi historia de lo que ha hecho la palabra de Dios en la vida de uno, Hockey. Entonces, un texto bíblico para ir terminando, de la cual quieras compartir a todos nosotros, que ha sido de mucha bendición para tu vida. Sí, claro. Eh, bueno, en mi vida he tenido tantos versículos y capítulos de la Biblia que han impactado mi vida, como me imagino que la tuya también, Carlos, pero quizás quisiera hablar ahorita de un pasaje súper conocido como Juan 3, ya que lo mencionaste, ¿no? Eh, y me impacta mucho este encuentro de Jesús con Nicodemo. Me impacta esto de la misericordia de Jesús para tener este diálogo tan profundo de qué significa nacer de nuevo, qué significa volver a nacer. Entonces, para mí ha sido muy importante tener esto en la vida, porque las preguntas de qué significa volver a nacer y aún las explicaciones de Jesús a Nicodemo son a través de metáforas, pero a través también de una experiencia espiritual profunda que no se puede describir con palabras tan sencillas, pero que expresan mucho esta naturaleza de lo que es nacer de nuevo. Entonces, yo creo que cuando hablamos y comunicamos esta buena noticia, tenemos también que reconocer las formas tan misteriosas y las formas también tan particulares muchas veces de cómo Jesús se encuentra con los otros y se encuentra con otros tan distintos a nosotros, porque yo veo a un Jesús tan creativo, pero también tan compasivo y tan personal en la vida de los demás. Entonces, a partir de que da esta expresión y declaración de que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? ¿Qué significa esta vida eterna que empieza desde que le conocemos a Él? ¿Y qué significa que nos da la oportunidad y el privilegio de tener shalom total en nuestras propias vidas, es decir, la plenitud de vida, para que cada ser humano pueda vivir de esta manera en libertad? Y eso trae la buena noticia, libertad para las personas, y esta libertad que nos permite tener una comunión con Él, pero también una comunión con las y los hermanos, y una comunión también con toda la creación. Por otro lado, para mí creo, y finalmente un salmos, por ejemplo, el Salmo 90:12 también ha influido mucho en mi vida. Enséñame de tal modo a contar bien nuestros días para que nuestra mente adquiera sabiduría, porque nos permite también hacer una evaluación de cómo estamos viviendo la vida. Nos permite también mostrarnos vulnerables y reconocer qué áreas de mi vida necesitamos sabiduría, qué áreas de nuestra vida necesitamos realmente preguntarle a Jesús, a Dios, o decirle que nos dé sabiduría para que nos enseñe. Entonces, enséñanos, para mí una palabra hermosa porque nos permite estar en un nivel de humildad de reconocer al maestro que nos enseñe, pero él nos enseña qué, de tal modo, a contar bien nuestros días, a tener una contabilidad de nuestra vida de tal manera que reconozcamos qué estamos haciendo en el tiempo que nos da aquí en la tierra, pero de qué manera estamos invirtiendo ese tiempo, pero también de qué manera lo estamos viviendo, de tal modo que nuestra mente alcance sabiduría, y sabiduría para muchos de nosotros es pues el temor a Dios, ¿no? El temor a Dios que se expresa en las cosas pequeñitas que uno hace y en las cosas que públicas que uno hace. Entonces, más allá de una ética de vida cristiana que nos permita amar al prójimo y que nos permite amar al prójimo de tal manera que amando al prójimo amamos a Dios. Pero esto se ve en las vivencias cotidianas de la vida. Y bueno, y pudiéramos seguir hablando de qué más textos, porque me acabo de acordar de, por ejemplo, del samaritano, y justo tengo un estudio bíblico en clave indígena cuna sobre este tema, porque me permite también ver un poco las entrañas del corazón de Jesús compasivo, y ver cómo también este encuentro con, o esta parábola de samaritano nos permite evidencia el corazón de Dios, aun siendo una persona que no era judía. Entonces esto es súper valioso para los pueblos indígenas, por ejemplo, porque como un no judío tiene el corazón de Dios, y para mí la pregunta es cómo los pueblos indígenas tienen el corazón de Dios,
pero muchas veces no podemos reconocerlo. Si vemos como Jesús, y las parábolas que Jesús muestra, pudiéramos reconocer que muchos de los pueblos indígenas tienen ese corazón de Dios, pero para eso necesitamos también replantear nuestras maneras de entender la buena noticia. A ti, amado amigo y amiga que nos ves por medio de YouTube y nos escuchas por Spotify, hablando con Jucabet, queremos decirte y recordarte que Dios te ama mucho, de que somos pecadores, pero hubo una solución para el pecado. Y fue una triste y dolorosa cruz donde muere Jesús, pero por amor a ti y a mí. Y por eso creo en Él, de que Jesús me ama, que Jesús hizo todo por amor a mí y que hoy, gracias a Él, puedo tener vida, puedo tener una vida llena de paz, a pesar de las situaciones dolorosas que esté pasando en medio de mi contexto, familiares cercanas que han fallecido, eh, situaciones dolorosas, dificultades, pero ¿por qué podemos sonreír? ¿Por qué podemos tener gozo? Y gozo no quiere decir que hay que sonreír siempre, sino que en medio del llanto, en medio del dolor, Jesús está presente. Y Él no te ha dejado solo, sola en estos momentos. Él está contigo las 24 horas, siempre dispuesto a abrazarte. Bueno, solamente queremos decirte que, ¿qué? Que Él te ama y que es lo mejor para tu vida. Acércate a Él y verás cómo el Señor hará grandes cosas para tu vida. Este ha sido el programa aquí con Jocabet Solano. En esta entrevista, Joaquí, palabras finales para todos los que nos escuchan. Bueno, al igual que mencionas, bueno, saludar a los y las amigas en Latinoamérica o fuera de este continente hermoso de Avia Yala. Decirles que, bueno, hay que seguir animados, caminando con la comunidad de fe cristiana, abrazándonos, reconociendo nuestras vulnerabilidades, pero también apreciando y valorando y teniendo fe de esa fuerza de la resurrección de Jesús en nuestros cuerpos, en nuestras propias vidas, que en medio de la desesperanza trae esperanza. Entonces, yo creo que recordar el profundo amor de Jesús para con nosotras como hijos amados y hijas amadas nos da esta identidad del vivir. Entonces, que vivamos reconociéndonos profundamente amadas y amados. Nos vemos en la siguiente placa. Está todo cómo pueden seguir una palabra fresca, que es el canal, aquí en el programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Y en pantalla también pueden ver el sitio web donde pueden saber todo sobre Jocabet, jocabetsolano.com. Así que pueden saber y sigan también, aquí pueden ver el Instagram también de cómo seguir a Hockey, a Jocabet y poder ver todo y orar por ella y así, si gustan donar, también donar para seguir que el Evangelio siga llegando en toda la comunidad indígena de Abya como es Latinoamérica. Bendiciones, saludos, su amigo Carlos Pérez, así que nos vemos la otra semana con otra entrevista más.